mi nombre es Clarisa y hoy les voy a hablar sobre mi rinoseptoplastia. Bueno amigos, la razón por la cual me hicieron esta operación es porque verdaderamente yo tenía el tabique desviado y me costaba muchísimo trabajo respirar. O sea, siempre tenía este lado de la nariz tapado y este lado pues también tapado, porque luego siempre me enfermaba de gripa y todo eso y pues no podía respirar para nada y pues me costaba trabajo dormir, identificar los olores. O sea, luego la gente decía, huele a tal cosa, y yo, ¿a poco? No huelo nada, mi nariz no sirve. Pues bueno, creo que realmente desde mi infancia no huelo bien las cosas. Igual me golpeé 2 veces feamente en la nariz. Una fue cuando tenía 14 años mientras rodaba por una montañita en la secundaria y me golpeé con una piedra y ¡pum! Me salió sangre horrible, horrible, horrible. Y la otra fue hace poco, hace como 5 o 6 meses. No, hace como 7 meses, 8 meses. Fui a la playa y me subí a unas cosas llamadas Flow Rider, que son unas patinetas sobre el agua, ¿no? Y yo dije, pues ha de ser igual que la patineta normal, ¿no? Porque bueno, sé andar en patineta normal y dije, pues es lo mismo. Y pues no amigos, no amigos. Y pues me fui hasta atrás, o sea, el agua me aventó hasta atrás, me golpeé horriblemente la nariz, me golpeé todo esto así, ¡tum! Me salió sangre horrible amigos. Y dije, no, pues ya tengo que checarme la nariz. Y pues fue que ya empecé a ir al doctor y pues sí, me dijeron que tenía el tabique desviado y que necesitaba operarme la nariz. Otra cosa que tenía en mi nariz era que siempre me la pasaba haciendo esto, así. Todo el tiempo, porque yo sentía como mocos aquí atorados que no podían salir. Entonces dije, no, ya, tengo que operarme la nariz. Otra cosa es que mi nariz pues sí me gustaba, o sea, de frente se veía súper bien, súper bonita, me encantaba, pero de perfil estaba un poco hacia abajo, era un poco larga y algo hacia abajo. A mí me gustan las narices largas, la verdad, soy fan de las narices largas. I love narices largas. Entonces lo que hicieron fue que me levantaron un poco la nariz y pues bueno, ya me hicieron los exámenes preoperatorios, el cruce sanguíneo, shalala, y pues ya, me dieron una fecha y pues me operaron la nariz, amigos. Bueno, cuando me pusieron el suero se me bajó la presión así horrible porque nunca me habían puesto suero y pues la verdad sí me dolió la aguja y pues me puse blanca, así que hasta la señorita me dijo, tranquila, tranquila, porque ya estás hasta blanca, mijita. Y así me dijo que me tranquilizara, que no pasaba nada. Y yo, ok, ahí esperé un ratito hasta que pues ya me metieron en el quirófano y pues ya. Me pusieron los electrodos, me pusieron lo que te ponen aquí para checar la presión, estaban los anestesiólogos, las enfermeras, la doctora, la otorrino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo escuché que la anestesióloga me dijo, bueno, te vamos a poner ya la anestesia. Y yo, ok, solo me quedé viendo a un punto, pues ¡pum! Se apagó mi cerebro. O sea, no, obviamente no se apagó mi cerebro, pero no recuerdo nada. Bueno, a mí me pusieron anestesia general. Qué bueno que me pusieron esa anestesia, porque yo siento que si me hubieran puesto local y me hubieran sedado y si me hubiera despertado me hubiera desmayado ahí del susto o de algo. Así que pues qué bueno que me pusieron anestesia general, ¿no? Obviamente es más fuerte, pero evité traumas psicológicos. Y pues sí amigos, yo sé que desperté casi como a las 4 porque cuando desperté escuché 2 voces así de 2 personas que estaban platicando que dijeron, no, que ya son 4:45. Y yo, ¿4:45? Dije, wow, ¿por qué tardó tanto? Si yo recuerdo que me metieron al quirófano a las 11 y ya son 4:45, pero si la operación nunca dura tanto tiempo y así, ¿no? El caso es que ya después supe que duró 1 hora y media la operación y pues todo lo demás estuve dormida ahí en esa sala, ¿no? Bueno, el caso fue que después de una media hora ya me pasaron a un cuarto, ¿no? A una sala normal, en donde pues ya estaba por ahí mi papá y pues me ayudó a comer, me dieron gelatina y jugo y la señorita dijo, si no vomita ya se puede ir a su casa.
Lo bueno fue que no pasó nada y pues me fui a mi casa. Todo bien, verdaderamente me sentía bastante bien, estaba súper bien, me sentía con energía, llegué a mi casa, vi la tele, hasta se me olvidó tomarme las pastillas, clarito, y ya me las tomé en la noche, todo bien, todo tranquilo. La primera noche dormí más o menos, o sea, no sentía mucho la diferencia de respirar así, de respirar por la boca, porque como normalmente tenía la nariz tapada, o sea, no había mucha diferencia. Obviamente sí era incómodo traer los tapones, pero yo dije, es soportable, ¿no? Es soportable pasar 3 días así. El caso es que esa noche dormí en un sillón, bueno, medio dormí, entre ratitos, me dormía, despertaba. En la noche ya me empezó a doler un poco la nariz y fue que ya me empecé a tomar las medicinas, claro. Al día siguiente desperté con la cara hinchada, o sea, yo sentía ya esto hinchado, los ojos hinchados, no podía casi hablar. La parte más complicada, el día más complicado fue el día 2, o sea, el día siguiente de la operación, porque yo sentía, la verdad sentía mocos, o sea, yo sentía moco acá atrás. Aparte tenía los tapones, tomaba agua, se me tapaban los oídos, entonces yo decía, ¿en qué momento va a explotar esto? O sea, me dolían los tímpanos, me dolían las orejas, me dolía la garganta por respirar por la boca, me dolía la nariz. Ay, un desorden total y tenía que estar como mentalmente tranquila. Todo el día me la pasé escuchando música así de meditación, de relajación. Happy birthday to me. Algo que nunca vi en ningún video, pero que a mí me pasaba, era eso, que se me tapaban los oídos, me dolían los tímpanos. Y aparte, como les decía que yo tenía ese moquito acá arriba, yo necesitaba buscar una forma de sacarlo porque me dolía, o sea, era muy, muy incómodo. Y traté de escupir, amigos. Suena feo, pero sí, traté de escupirlo. ¿Y qué creen? Pude escupir un poquito porque yo no sé escupir. Eso que hacen así de... no me sale para nada. Entonces traté de hacerlo y escupí un poquito. ¿Y qué creen, amigos? Tenía sangre, o sea, horrible, horrible. Fue bastante desagradable el día de mi cumpleaños. Yo recuerdo que la gente me mandaba felicitaciones de Clarisa, pásala bonito y que no sé qué. Y yo, no le estoy pasando bonito, amigos, gracias, pero no. Al día siguiente, igual esa noche no dormí muy bien, la noche 2. Claro, seguía hinchado todo esto, tenía un moretón por acá, pero ya podía controlar más mi respiración con la gripa o no sé qué rayos tenía, el moco y los tapones. Y ese día amanecí como que los tapones ya estaban duros. Sentía como si tuviera un yeso dentro de los orificios nasales, más aparte el yeso aquí arriba, y como que mi cerebro iba a explotar, amigos. Pero pues bueno, no explotó. El domingo estuve un poquito más relajada porque ya sabía que el día siguiente me los iban a quitar. Y la verdad, a mí lo que me sirvió mucho fue contar las horas, así de que faltan 24 horas, faltan 15 horas, faltan 12 horas, porque así como que ya mi cerebro y mi mente estaba como, ya falta menos, ya falta menos, ya falta menos, ya falta menos. El lunes me quitaron los tapones en la mañana. Fue la cosa más bella del mundo. Bueno, ni tan bella, porque claro que sí duele, ¿no? Porque los tapones tenían obviamente sangre y estaban pegados a la nariz. Y cuando te lo sacan, pues duele, ¿no? Obviamente cuando la sangre se pega y la despegas, duele. Pero pues bueno, al menos pude respirar un poquito mejor. Obviamente todavía tenía tapada la nariz porque había todavía residuos de cosas ahí adentro. Al menos ese día fue que se empezó a bajar la hinchazón de mi cara, porque pues ya los tapones estaban obstruyendo todo ahí. Y ya pasé el lunes, ya pude comer un poquito más de cosas normales, porque los otros días comí puras cosas aguaditas y líquidas. Amigos, hoy es mi 4.º día de la operación. Como pueden ver, tengo este ojo moreteado, bien, así que así está perfecto. Pero la verdad me siento muchísimo mejor, siento que ya puedo comer mejor, puedo bañarme, puedo hacer otras cosas, puedo estar más tranquila y así. Entonces
pues ya me siento muchísimo mejor, siento que he revivido, siento que el fin de semana estuve como en estado vegetativo y no me acuerdo de casi nada. Horrible, 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 amigos, pero lo bueno es que ya estoy bien. El día 5 ya amanecí mejor, todavía tenía el yeso obviamente, me dolía entre ratos, me mareaba, eso igual no lo vi en ningún video porque creo que me vi todos. Y pues bueno, les digo, se me fue quitando la hinchazón el martes, el miércoles y el jueves me quitaron el yeso. El jueves fue ayer, ¿no? Hoy es viernes, hoy es el día 8, ayer fue el día 7, me quitaron por fin el yeso y pues ya pude ver un poquito más mi nariz. Amigos, hoy es el día número 6 después de la operación. Y pues como pueden ver tengo la cara hinchada, muy hinchada. Tengo cara como de cerdito. Pero me siento mucho mejor, y que es lo más importante, que pues me siento bien, ya no, o sea, ya puedo comer mejor, dormir mejor, bañarme, y así, o sea, mientras tanto, aunque me vea bien horrible, ¿verdad? Pero pues me siento bien y es lo importante. Y pues mañana me van a quitar esto, pues vamos a ver qué tal, a ver cómo se va a ver mi nariz y a ver si ya puedo respirar mejor, porque ahorita respiro medio tapado, respiro como antes de que me operaran, o sea, muy mal. Y mira, así se ve mi nariz se ve así, está muy hinchada, eso está muy hinchado y se ve medio raro. Hola amigos, hoy es el día 7 y pues sigo con la cara hinchada, pero ya me quitaron el yeso y ahora tengo esta cosa que es como una venda, bueno, es una cinta, ¿no? Pero pues ya me siento muchísimo mejor, ya siento que ya puedo dormir acostada. Ayer todavía dormí sentada y pues ahorita siento que ya estoy al 100. Bueno, no tan al 100, ¿verdad? Y pero bueno, hoy ya siento que estoy mejor y así. Y pues nada, aquí hinchada de la cara. Siento que ya puedo salir un poquito más, puedo ir, no sé, a la plaza o algo así, algo relajado, no tan extravagante como un concierto o algo así. Pero pues todavía siento la cara entumida, como se puede ver mi risa así como de robot, así está bien extraña. Pero pues bueno, súper bien. Y me siento bastante mejor porque igual el yeso pues ya me picaba. Y otra cosa que me pasaba con el yeso era que yo me quería reír y no podía, porque como el yeso está ahí tieso y cuando tú te ríes pues obviamente tus fosas nasales se expanden. Y no podía reírme bien, amigos. Hoy es el día 8, de hecho hace una semana exactamente ya estaba en operación, porque ahorita es de mañana y sí, son las 11:30 justamente, amigos. Hace una semana estaba en coma. Tengo que seguir tomando las medicinas y pues el martes, o sea el día 13, 12, 13 por ahí, van a quitar esta cinta y creo que me van a poner otra o no sé qué más van a hacer. Pero pues bueno amigos, aún no voy a despedir este video porque aún me falta grabar lo demás. Y claro, la verdad estoy muy agradecida porque esta operación no me costó nada, amigos. Yo no pagué nada. ¿Por qué? Porque me la hice en el seguro social, amigos. Este es otro tema del cual les voy a hacer otro video, porque hay mucha gente que tiene la duda de que si en el seguro pueden hacerte una operación de nariz. A mí lo que me hicieron, como les decía, el tema principal era el tabique desviado, pero también me subieron la punta. Bueno amigos, hoy es el día 37 después de mi operación de la nariz y pues bueno, como pueden ver ya estoy bastante mejor. Estoy muchísimo más desinflamada de la cara desde la última vez que grabé un video, ¿no? A continuación les voy a poner algunos videitos que grabé. Hola amigos, hoy es 21 de noviembre. Hoy me voy a quitar esto porque verdaderamente el doctor me dijo, te lo quitas cuando ya veas que se está cayendo, ¿no? Y verdaderamente esto ya se está despegando y pues la verdad me molesta mucho porque me da picazón, o sea, como que el pegamento de la cinta se expandió por todo esto y me pica mucho la nariz, y entonces por eso me lo voy a quitar. Y pues, y así, llevo 13 días con esta cinta y pues bueno, es la primera vez que voy a ver mi nariz.
Como pueden ver, parece un chicle, por eso es que ya me pica la nariz. Oh, Dios. Y bueno, amigos, como veo mi nariz es que está realmente muy hinchada. Se ve súper grande mi nariz. O sea, oh Dios, está muy hinchada. Entonces tengo que esperar todavía más para poder ver mi nariz, porque sí está demasiado hinchada. Miren esto y miren esto. Oh Dios. Así que no les puedo decir cómo se ve mi nariz porque sí se ve demasiado hinchada. Y pues bueno, amigos, como pueden ver, mi nariz aún está hinchada. Todavía me duele, la verdad todavía me duele cuando me la toco así. Y esto es lo más hinchado, esta parte de aquí de la nariz. Y pues al parecer va a durar meses en que pues se vea ya bien mi nariz, como 6 meses o un año. Entonces pues falta mucho por esperar. Pero bueno, les voy a poner un antes y un después de cómo se ve mi nariz hasta el día de hoy, pero obviamente así no va a quedar, entonces ya puedo respirar bastante mejor. O sea, la verdad es que es increíble poder respirar bien. No recuerdo nunca en mi vida haber respirado como respiro ahorita. Y bueno, las cosas que han cambiado es que ya no estoy siempre haciendo esto. Dejé de hacerlo porque ya no se me tapa la nariz y pues ya puedo respirar bien, amigos. Es increíble, increíble, increíble. Otra cosa es que ya puedo dormir mejor, ya no me incomoda el tener tapada la nariz. Créanme que eso es lo más hermoso. Sí pasas 2 días horribles y una semana complicada, pero es el proceso más difícil. Ya después de eso, pues ya poquito a poco te vas sintiendo mejor y mejor y mejor y mejor. Creo que sí es de valientes los primeros 3 días. Y amigos, y si tú eres de las personas que tienes una nariz perfecta, que respiras súper bien, yo te recomiendo que te cuides la nariz, porque sí sería una lástima que tú que eres bendecido, que naciste con la nariz perfecta, con la nariz oliendo súper bien, que por un descuido pues tengas que operarte la nariz y tengas que pasar por este proceso que puede ser un poco fastidioso y complicado. Pues no, mejor cuídate tu nariz. Y bueno, si tú eres como yo, que naciste chueca, con el tabique desviado y que no hueles bien de un lado y del otro lado sí, que no puedes dormir, que no sientes el olor, pues yo te recomiendo que te operes la nariz. Si te digo, es una semana complicada, difícil, tal vez 2 semanas, pero vale la pena. Si me quieren preguntar algo, pues les dejo mis redes sociales o aquí abajito me pueden preguntar con toda confianza y así. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Y como siempre les digo, amigos, hagan lo que quieran, pónganse lo que quieran, porque la vida es muy corta para no hacer lo que quieres hacer en esta vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!